¿Qué tal? Les saluda Aranza Loizaga y estas son las noticias de Mediodía en Digital. Noticias Telemundo Digital. Fracasa en el Senado la propuesta de inmigración del presidente Biden que incluía la protección temporal contra la deportación y permisos de trabajo para casi 7 millones de indocumentados. Pero muchos se preguntan, ¿y ahora qué? Se dispara la venta de boletos aéreos ante las fiestas navideñas y fin de año. Las compañías agregan aeronaves y vuelos para cumplir con la demanda ante una proyección de 109 millones de pasajeros aéreos y terrestres, casi tantos como antes de la pandemia. Cuenta regresiva para el Super Sábado. Millones de personas sacan sus cuentas para saber cuánto más pueden gastar en las compras navideñas de última hora. Suecha. Hacer esta película le tomó a su director 11 años. Ahora está preseleccionada para los premios Oscar. Hablamos con el director de Manco Cápac. Iniciamos en Washington, D.C., en donde la búsqueda de una reforma migratoria sufrió un nuevo revés. Y es que la funcionaria encargada de interpretar las reglas del Senado, mejor conocida como la parlamentaria, rechazó la propuesta demócrata de incluir la protección temporal de la deportación y permisos de trabajo para millones de inmigrantes indocumentados dentro del plan de gasto social. Nos enlazamos con nuestro corresponsal Javier Vega en la capital del país. Javier, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Explícanos, ¿qué implica esto? Buenas tardes, Aranza. Pues en lo inmediato implica que esta protección temporal contra deportaciones queda fuera, sale de esta propuesta de ley para gasto social del presidente Biden que está considerando el Congreso, y por eso hoy aquí una serie de organizaciones y activistas están manifestándose frente al Capitolio. Se dicen decepcionados, pero van a seguir presionando a los demócratas, dicen, para que cumplan y aprueben un camino a la ciudadanía. Los anhelos de la comunidad inmigrante en Estados Unidos nuevamente se topan con pared. Por tercera ocasión, la funcionaria parlamentaria del Senado rechazó la intención de los demócratas de incluir medidas migratorias en el plan de gasto social del presidente Biden. El llamado Plan C, lejos de una reforma integral, incluía solo una protección temporal contra deportaciones que habría beneficiado a poco más de 6 millones de inmigrantes con más de 10 años en el país. Un anuncio extremadamente decepcionante. Recordemos que todo esto comenzó con una promesa de crear programas por medio de los cuales se debería de poder solicitar residencia permanente. Y hemos venido caminando de allá para atrás. Y esto, francamente, creo que pone en crisis la credibilidad del Partido Demócrata frente a la comunidad de origen latinoamericano en el país. La estrategia demócrata era aprobar las medidas migratorias utilizando el mecanismo de reconciliación, es decir, sin necesidad de negociar con los republicanos, argumentando su impacto en las finanzas públicas, algo que de principio a fin no convenció a la parlamentaria. La propuesta no es muy diferente a las previas que hemos considerado. Conlleva cambios sustanciales de políticas con efectos duraderos que superan su impacto presupuestal, consideró la funcionaria del Senado. En respuesta, el líder demócrata y los legisladores hispanos en la Cámara Alta expresaron su desacuerdo y prometieron seguir luchando. Aunque las opciones parecen agotarse, los demócratas aseguran que explorarán todas las vías para que el plan de gasto social incluya un camino a la ciudadanía. Ahora los activistas lo que proponen es que se ignore la opinión de esta funcionaria parlamentaria, que se incorpore el camino a la ciudadanía en esta propuesta y que sea votada en el Pleno. Muchos congresistas demócratas moderados no están a favor de esta opción, pero para quienes están luchando por una reforma migratoria, todo parece que es el último recurso. Aranza. Javier, muchísimas gracias por esta información y vamos a estar pendientes al desarrollo de la noticia. Mientras tanto, tenemos información en el sector salud. Las embarazadas de hasta 10 semanas de gestación que deseen abortar podrán recibir las píldoras para interrumpir su embarazo por correo postal. Y es que la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, o FDA por sus siglas en inglés, eliminó el requisito de que el medicamento sea recogido en persona. A partir de ahora, millones de mujeres estadounidenses podrán conseguir una receta mediante una consulta por internet y recibir las píldoras por correo, pero eso sí, únicamente en los estados que lo permitan conforme a la ley.
Las autoridades siguen investigando el origen de un incendio que dejó al menos un muerto y 7 heridos en un complejo de apartamentos de East Village en Manhattan, Nueva York. Desde los edificios colindantes, los vecinos pudieron grabar imágenes tan dramáticas como estas, en donde se ve como 2 adolescentes logran escapar de las llamas y del humo a través de una ventana rota y descendiendo por los tubos de desagüe antes de la llegada de los bomberos. En República Dominicana recuperaron las cajas negras del jet privado que trató de aterrizar de emergencia, pero que desafortunadamente se estrelló, cobrando la vida de 9 personas, entre estas el productor musical Flow La Movie, su familia y la tripulación. Rosa Encarnación viene siguiendo esta noticia muy de cerca y nos acompaña con los últimos detalles. Rosa, ¿qué se sabe hasta el momento? El impacto fue mortal. En cuestión de segundos, la aeronave cae y explota. Este es el primer video publicado del momento exacto de la tragedia. Fue captado por una de las cámaras de seguridad del Aeropuerto de las Américas. Ya fueron recuperadas intactas las 2 cajas negras por parte de los técnicos de la Comisión Investigadora de Accidentes de Aviación, mientras el desconsuelo golpea a los familiares de los 9 fallecidos al momento de identificar sus cuerpos en la morgue. He trabajado serio y respetuoso. ¿Cómo se entera usted de esta información? ¿Cuándo se entera? Ayer tarde. Me llamaron. Víctor Herrera, padre del copiloto Víctor Emilio Herrera, de 32 años, identificó a su hijo por uno de los zapatos que calzaba. Cuenta que dejó a una niña en la orfandad. En el caso de los parientes del piloto Alberto Erjuri, de 47 años, de nacionalidad venezolana, se rehusaron a ofrecer declaraciones a la prensa. Es el mismo pedido que ha hecho la familia de la azafata Verónica Estrella, de 26 años. Cuando yo supe esa noticia, mire, yo me sentí muy mal, porque cuando usted conoce una muchacha ejemplar, una muchacha llena de vida. Hasta la noche de este jueves permanecían en patología forense las 6 víctimas restantes, miembros de una misma familia, entre ellos el productor musical puertorriqueño José Ángel Hernández, conocido popularmente como Flow La Movie, quien viajaba junto a su esposa e hijos. Una muerte que sin dudas ha sacudido la industria de la música. La empresa Lidosa, propietaria de la aeronave accidentada, además de lamentar el accidente, en su último comunicado afirmó que sus operaciones son seguras y garantiza el cumplimiento de la ley. La Comisión Investigadora de Accidentes de Aviación prometió que, conforme a los procedimientos, emitirán un informe preliminar del accidente aéreo en un plazo que no excederá los 30 días. Vuelvo con ustedes. Rosa Encarnación, muchísimas gracias por esta información. Estaremos al pendiente. Mientras tanto, escuche esta cifra. 109 millones. Esa es la proyección de personas que viajarán para celebrar Navidad, pero también Año Nuevo. Esto significa un aumento del 34% con respecto al año 2020. Para cumplir con la demanda de viajeros por aire, las líneas aéreas han sumado vuelos según la AAA y se espera que el pico más alto de la demanda ocurra entre el próximo jueves y el 2 de enero, con un incremento del 184%, esto es, niveles prepandémicos. Eso sí, si viaja por carretera, tome en consideración que el precio promedio de la gasolina estará rondando los $3.25 por galón, 10 centavos menos que lo que pagamos cuando viajamos durante el feriado de Acción de Gracias. Y además, importante lo siguiente, más de 148 millones de consumidores planean adquirir regalos navideños en tiendas, pero también por internet. Sin embargo, pues muchos de ellos van a esperar hasta mañana, sábado, para comprar lo que les hizo falta, ropa y juguetes. Erika Flores nos explica de qué se trata lo que ya se conoce como Super Sábado. Chamarras para el frío, lo más importante. A varios días de la Navidad, Luis ha empezado a comprar los regalos para sus seres queridos. Para que no se acaben las cosas y aprovechar el día de descanso. Como Luis, muchos compradores han decidido acudir a las tiendas antes del Super Sábado, como se le conoce al último sábado antes de la Navidad. Y es que este año, más de 148 millones de consumidores planean realizar sus compras navideñas, tanto en tiendas como en línea, según la encuesta anual de la Federación Nacional de Minoristas. Ya tengo casi todos los regalos, me queda nomás un poquito más. De acuerdo a una encuesta, los consumidores consideran gastar un total de casi $1,000 en compras navideñas este año. El 42% tiene contemplado adquirir su último regalo antes del 18 de diciembre y el 52% lo hará en el Super Sábado. Como unos $5,000 en toda la familia para darles aunque sea algo a cada quien.
¿Cuánto? Sí, como 5,000. ¿Vas a gastar $5,000? Sí, pues es mucha familia. Estamos comprando pues ropa, zapatos y juguetes. Según, los minoristas se prepararon para la temporada navideña con meses de anticipación, asegurándose tener mercadería suficiente aún en medio de los actuales retrasos en la cadena de suministros. Han hecho muy buen trabajo de tener suficiente mercancía. Por lo que hemos estado viendo, las tiendas están llenas y el cliente se ve que está muy feliz. Y como en cada temporada, se espera que los consumidores continúen comprando la semana posterior a la Navidad para aprovechar mejores ofertas y usar tarjetas de regalo. Ya que después de Navidad ya hay un poco más de agarrar un poco más cosas más baratas. La Federación Nacional de Minoristas pronosticó que las ventas navideñas crecerán entre un 8.5% y un 10.5% comparado al 2020. Pero expertos anticipan que las ventas serán aún mayores. Erika Flores, Noticias Telemundo. El término Latinx surgió en 2004 como una alternativa a la palabra latino que fuera más incluyente y neutral. Esta define a una nueva generación, pero al mismo tiempo desata gran polémica. Según una encuesta reciente, el porcentaje de rechazo al uso del término Latinx es elevado, pero la pregunta es, ¿por qué? Vamos a conversarlo con Paola Ramos, colaboradora de Noticias Telemundo, pero también autora del libro Finding Latinx. Así que, Paola, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias. Pau, primero que nada, ¿te sorprende que únicamente el 2% de los latinos se refieren a sí mismos como Latinx? No, no me sorprende en absoluto. Y te digo por qué. A los republicanos se les da muy bien una cosa, y eso es manipular el significado de las palabras y crear desinformación. Lo hemos visto esta misma semana, donde se dio a luz que el 40% de los latinos piensan que los demócratas apoyan el socialismo. Eso es un reflejo de la manipulación de las palabras. Lo han hecho en el pasado, ¿no? Intentar crear esta realidad alternativa en la que ser demócrata es sinónimo de ser socialista, en el que Obamacare es sinónimo de ser comunista, en el que Black Lives Matter es sinónimo de ser extremista, y en esta ocasión, en esta conversación, la idea de que Latinx es sinónimo de ser de izquierdas, progresistas, o que es una palabra rara. Así que ese 2% que mencionas no me sorprende. ¿Qué es? Es un reflejo de la manera en la cual esta palabra se ha estigmatizado completamente. Así que esta es una oportunidad para intentar educar a la sociedad de lo que significa esta palabra. No es imponer la palabra, no es que todo el mundo se defina de esta manera, sino simplemente es normalizarla, no reconocer que es importante poder incluir esta palabra dentro de nuestro vocabulario cotidiano simplemente porque su único propósito es la inclusión. Es eso. ¿Qué le dices tú a la gente que rechaza utilizar esta palabra, que lo ve incluso hasta como ofensivo? Porque estamos hablando del 40% de los latinos, según esta encuesta. Les preguntaría que paren un momento y que se pregunten por qué. Si yo le digo a la audiencia que la palabra Latinx significa simplemente una manera más inclusiva de referirnos, ¿no? Que es una manera simplemente de incluirnos a nosotras, a personas afrolatinas, indígenas, trans, queer. Si yo les pregunto qué de esa definición es ofensivo, ¿no? Porque hay personas que piensan que la palabra es americana, cuando realmente el origen fue a principios del siglo XXI por latinos gays. Hay personas que dicen que esa X también es una cosa de gringos, cuando la X tradicionalmente se ha incluido por personas indígenas para poder incluirlo dentro del vocabulario y la lengua española. Y hay personas que dicen que la palabra Latinx borra la diversidad, cuando realmente el propósito no es eso, sino que es la inclusión. Entonces, repito otra vez, ¿qué de esa definición nos ofende? Creo que tal vez el problema es que hay personas que les da miedo el cambio, ¿no? Hay personas que ven esa imagen diversa, ¿no? Que emite el Latinx y lo rechazan, ¿no? No quieren verse dentro de esa comunidad. Y esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Por qué odiamos tanto esa palabra? Fíjate, la organización LULAC, que es la organización hispana más grande y antigua de los Estados Unidos, ya tomó una decisión y pues quisieron eliminar precisamente la palabra Latinx de su vocabulario oficial. Su presidente, el señor Domingo García, incluso hasta emitió un comunicado en donde dijo lo siguiente: dejemos de utilizar la palabra, no es popular entre muchos latinos. ¿Qué opinas de esta decisión? ¿Desde cuándo lo moralmente correcto ha sido ignorar a la minoría? ¿Desde cuándo? Como latinos, ¿no? LULAC lo sabe perfectamente, como latinos históricamente hemos sido rechazados como minoría todas nuestras vidas, rechazados de la televisión, de las oficinas,
en la política, esa es la historia de los latinos. Entonces, ¿por qué estamos haciendo nosotros lo mismo? No, jamás, jamás, jamás la respuesta es rechazar a la minoría y escuchar a la mayoría. Lo sabemos perfectamente. Así que creo que en estos momentos tenemos que incluir en vez de borrar. Pues Paola Ramos, muchísimas gracias por esta clara y concisa explicación de este término que a algunos asusta y a otros les gusta utilizar. Nos vemos próximamente. Gracias. Hasta luego. Y bueno, triunfando los latinos, eso es lo que nosotros estamos celebrando porque Manco Cápac, que es una película peruana que fue preseleccionada para los premios Oscar. ¿Ves esas piedras de allá? Sí, caballero. Trabajo tatari imagina noca, Filmada en quechua y español y a más de 12,000 pies de altura, es así como se realizó este largometraje. Sin embargo, tuvo muchos inconvenientes y por eso requirió de 11 años para poder terminarla. La película narra la lucha de trabajadores del campo que emigran a la ciudad. Su director, Henry Vallejo, considera esta obra un homenaje al pueblo inca y nos platicó sobre cómo recibió la noticia de su precandidatura a los premios Oscar. Fue una grata sorpresa que realmente no esperábamos, ¿no? Y ya estábamos felices en realidad con haber terminado la película después de años y haberla editado, pues estaba lista para presentarse en los cines. Claro, ahora estamos mucho más felices. La trama de esta película es bastante minimalista, es muy sencilla, ¿no? Esta historia trata de un muchacho de 17 años que llega a la ciudad de Puno y casi cualquier cosa podría pasarle a este muchacho, ¿no? Trata de cómo pues un extraño quiere adaptarse a la ciudad, pero no, digamos, todo lo que aparentemente era seguro para él, pues ya no existe, ¿no? Entonces, en resumen, cómo está la realidad social del Perú, cómo nos miramos pues entre seres humanos, a veces entre paisanos, entre hermanos, muy indiferentes, ¿no? Sin que exista un personaje antagónico. Quisimos evitar todo sensacionalismo, ¿no? Síguenos en nuestras redes sociales para más noticias y visite noticiastelemundo.com.